día, mi nombre es Michelle Jocelyn González Aca. Voy a presentar la biomecánica del raquis de la materia de biomecánica 2 de la licenciatura en fisioterapia. Como primer apartado tenemos el raquis general y el disco intervertebral. Dentro de las generalidades tenemos que la columna vertebral constituye realmente el pilar central del tronco. Además de la función de dar soporte, el raquis desempeña un papel protector del eje nervioso, en específico de la médula espinal. En el plano sagital, la columna vertebral presenta 4 curvas o 4 segmentos. El segmento lumbar, que es el primero, son las vértebras centrales, el segmento torácico, el cervical y el sacrococcígeo. Por otro lado, el disco intervertebral se compone de dos estructuras, el anillo fibroso en la parte externa y un núcleo pulposo en el centro. Por su estructura anatómica limita los movimientos vertebrales y los facilita a la vez. Las fibras del anillo fibroso se encuentran fuertemente insertadas al cuerpo vertebral, por lo que permite limitar los movimientos vertebrales por varios mecanismos. El disco intervertebral se une al cuerpo vertebral por medio de una placa terminal en la parte superior e inferior formada por cartílago y hialino. Al mismo tiempo que el disco intervertebral actúa en los movimientos vertebrales de esta forma. En la extensión, la vértebra superior se desplaza hacia atrás, por lo que el núcleo, al ser comprimido, aumenta su grosor en su zona anterior, con lo que se produce un aumento del par de torsión en las fibras anteriores del anillo, que llegando a un límite hace que la vértebra superior deba recuperar su posición. En el movimiento de flexión, el mecanismo es inverso al anterior. En la flexión lateral, el núcleo aumenta de grosor en el lado en que se produce la separación de las vértebras, produciéndose el mismo mecanismo en las fibras laterales del anillo fibroso. Durante los movimientos de rotación, la biomecánica es totalmente diferente. Las fibras, debidas a su oblicuidad, tienen diferentes comportamientos. Aquellas que se oponen al movimiento se tensan, es decir, aumentan su parte de torsión. Por el contrario, las fibras que presentan una oblicuidad favorable a la torsión se relajan. Las fibras que se oponen a la rotación son las láminas centrales, por lo que transmiten al núcleo una fuerte presión. Si esta presión sobre el núcleo llega a unos niveles superiores a la resistencia que tienen las fibras más cercanas a él, se producirá una rotura. Pasando con la osteocinemática y la atrocinemática, tenemos los planos y ejes de movimiento y los movimientos fisiológicos. En el plano sagital y con un eje medial lateral se va a llevar a cabo la flexión y la extensión. Con un plano frontal y con un eje anteroposterior se llevará a cabo la flexión lateral a la derecha o a la izquierda. En el plano horizontal con un eje vertical se llevará a cabo la rotación axial a la derecha o a la izquierda. Dentro de las alteraciones de la cinemática tenemos la enfermedad de Scheuermann, también conocida como cifosis de Scheuermann. Es un aumento en la curvatura dorsal que se frecuenta en la adolescencia. La medición normal es entre 20 y 40 grados. La curva que pase esos 40 grados afectando un grupo de vértebras se diagnosticará como hipercifosis. Por otro lado, la hiperlordosis lumbar es un aumento de la curvatura lumbar caracterizada por una anteversión pélvica y abdomen prominente. Es fisiológica hasta los 5 años. Los valores normales son de 20 a 40 grados. Si es menor de 20 se considera rectificación y si es mayor de 40 es hiperlordosis. Puede ser compensadora de una cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Es más frecuente antes de la pubertad, en un 16%, descendiendo después. Destaca por un dorso redondeado y un aumento de la lordosis lumbar. En cuanto a la inversión de las curvas, en esta se incluye la inversión de la curva cifótica dorsal, la inversión de la curva lordótica lumbar y la lordosis total.
Pasando con la cinética de los tejidos blandos y los tejidos contráctiles, los medios de unión, su origen e inserción y su función biomecánica de los mismos. El ligamento amarillo se origina entre la superficie anterior de la lámina y la superficie posterior de la lámina inferior. Su función es limitar la flexión. El ligamento supraespinoso y el interespinoso se inserta entre la apófisis espinosa adyacente de la C7 hasta el sacro, y este limita la flexión. Los ligamentos transversos se insertan entre las apófisis transversas adyacentes y tienen la función de limitar la flexión lateral contralateral. El ligamento longitudinal anterior se inserta entre las porciones basilar del occipital y toda la longitud de las superficies anteriores de todos los cuerpos vertebrales, incluido el sacro. Este añade estabilidad a la columna vertebral, limita la extensión o lordosis excesiva de las regiones cervical y lumbar. El ligamento longitudinal posterior se inserta en toda la longitud de las superficies posteriores de todos los cuerpos vertebrales entre el axis C1 y el sacro. Este añade estabilidad vertical a la columna vertebral, limita la flexión y refuerza el anillo fibroso posterior. La cápsula de las articulaciones cigapofisarias se inserta en el borde de cada articulación cigapofisaria y refuerza y sostiene la articulación cigapofisaria. Además tenemos a los ligamentos ilolumbares. Es la estructura que juega un papel importante en la unión de la pelvis con la columna lumbar, con dos porciones, una superior que se dirige desde la apófisis transversa a la cuarta vértebra lumbar hacia la cresta ilíaca y una porción inferior que parte desde la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y va hasta la cresta ilíaca por delante y dentro del fascículo precedente. Tenemos al ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso y la cápsula articular que rodea y refuerza cada articulación cigapofisaria. La cápsula es relativamente laxa, sobre todo en la región cervical, está bajo presión, se estira y se refuerza con los músculos adyacentes y el tejido conjuntivo, los ligamentos amarillos, particularmente evidente en la región lumbar. Modelo físico de la columna vertebral. A continuación, mostraré los videos en la donde amplitud de movimiento de la columna vertebral. Los rangos de movimiento en la extensión de la columna tenemos vertebral. que la amplitud de movimiento es de 35 a 40 grados. La amplitud de los movimientos de la columna vertebral. En la flexión, la columna vertebral tiene una amplitud de 30 a 40 grados aproximadamente. Rango de amplitud de los movimientos de la columna vertebral. En la rotación, el rango de amplitud es de 30 grados aproximadamente. En la inclinación lateral tiene un rango de amplitud de 45 grados aproximadamente. Bueno, continuamos con el raquis lumbar y la cintura pélvica. Empezando por la osteocinemática y la artrocinemática, los movimientos del raquis lumbar se efectúan junto con el sector dorsal en conjunto y son la flexoextensión, la inclinación lateral y la rotación. En la flexión, el raquis lumbar se desliza hacia adelante sobre el sacro con tendencia al borramiento de la lordosis. La extensión consiste en el deslizamiento de este hacia atrás con acentuación de la lordosis. La amplitud de estos movimientos es diferente, predominando la flexión 3:1 sobre la extensión. En la flexión lateral, el raquis lumbar desliza sobre el sacro a derecha o izquierda. Y en la rotación, el raquis lumbar consiste en un movimiento de giro
a derecha o izquierda, en virtud de cual las apófisis espinosas cambian su posición rectilínea, antero-posterior a oblicua, hacia atrás y hacia un lado. Dentro de las alteraciones de la cinemática tenemos a la lumbalgia, que refiere al dolor en la zona lumbar limitando al movimiento, artritis, inflación y dolor de las articulaciones o hernias discales, que corresponde a desviaciones de los cuerpos vertebrales. Generalmente se presenta después de realizar un gran esfuerzo con una postura inadecuada. La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral en el núcleo pulposo se desliza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. Continuando con la cintura pélvica, pues este es un anillo osteoarticular cerrado que sirve como sostén del abdomen y que une al tronco con los miembros inferiores. Tiene tres estructuras óseas, dos huesos ilíacos que son simétricos y una estructura central que los une, el sacro. Estos tres huesos están unidos por tres articulaciones, dos sacroiliacas que tienen muy poca movilidad y la sínfisis púbica que es prácticamente fija. Transmite la fuerza del peso que pasa a través de la quinta lumbar y se divide en dos partes iguales hacia los alerones del sacro. Pasa por las espinas ciáticas dirigiéndose hacia la cavidad cotiloidea y de ahí a la cabeza y el cuello femoral. Se divide en una estructura anterior y posterior. La anterior está integrada por la rama púbica y previene el colapso anterior al anillo pélvico durante el soporte del peso del cuerpo mediante un ligamento muy fuerte que soporta las fuerzas de rotación externa. La estructura posterior es la responsable de la estabilidad pélvica y está constituida por un complejo sacroiliaco, el cual soporta las fuerzas de carga en la columna hacia las extremidades pélvicas. Los ligamentos sacroiliacos anteriores son planos y fuertes. Su función es la de resistir la rotación externa y las fuerzas de deslizamiento. Los ligamentos sacroiliacos posteriores tienen el efecto de una banda de tensión, ejemplo típico de un puente en el que la columna de sostén estaría constituida por las espinas ilíacas posterior-superiores, la barra de suspensión, el ligamento sacroiliaco interóseo y el puente estaría representado por el sacro. Se agregan los ligamentos hilolumbar que van desde la apófisis transversa de la L5 a la cresta ilíaca. Siguiendo con la cintura pélvica tenemos a los músculos del tronco que se incluyen en este tema que, bueno, tenemos en el plano profundo el músculo transverso espinoso que se origina en la apófisis transversa de las vértebras dorsales. Sus fibras se dirijan en dirección craneal y medial para insertarse los fibras cortas en la apófisis espinosa de la vértebra subyacente y los largos en la apófisis espinosa de la vértebra subyacente alejada un lugar, una vértebra más arriba. Su función de forma unilateral es rotar hacia el contrario y los largos de forma bilateral rectifican la cifosis dorsal e hiperextensión de la lordosis cervical o lumbar. El músculo longuísimo se origina en las vértebras T1 a la T5, sus apófisis transversas, para insertarse en la C2, de la C2 a la C6 en sus apófisis transversas también. Su función es extender de la columna vertebral y la flexión de la lateral de la columna cervical hacia el mismo lado. El músculo ilocostal lumbar se origina en un canal lumbosacro, en un tercio posterior de la cresta ilíaca, la articulación sacroiliaca y en la fascia lumbodorsal. Se inserta en la zona lateroinferior de las últimas 6 costillas. Su función de forma unilateral es la inclinación y rotación hacia el mismo lado y de forma bilateral es la extensión o hiperextensión de la columna. El músculo espinoso se origina su parte torácica en las vértebras lumbares superiores y torácicas inferiores. En su parte cervical se origina en las apófisis espinosas de la C7 y el ligamento nucal. Se inserta en la parte torácica en las vértebras torácicas superiores y la parte cervical en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, excepto el atlas. Su función lateralmente es flexionar en la cabeza y el cuello en el mismo sentido y bilateralmente extendiendo la columna vertebral. Continuando con este grupo de músculos tenemos al serrato posterior inferior que se origina en las vértebras T1 a la L12 para insertarse en los bordes inferiores de la costilla 9 a la 12.
Su función es bajar la parte inferior de las costillas y ayudar en la respiración. El músculo dorsal ancho se origina en la línea continua de las apófisis espinosas desde la 7 de la vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, para insertarse en el tendón espinal de la zona infratoquineana y en el canal bicipital del húmero. Su función sobre el brazo es la abducción y la extensión y rotación interna y contribuye a la posición firme. Tenemos a los grupos laterovertebrales, que es el cuadrado lumbar. Se origina en el tercio medial de la cresta ilíaca en el ligamento hilolumbar superior. Se inserta en el borde caudal de la costilla, la 12ª costilla, y tiene la función de la inclinación lateral pura de la caja torácica, la elevación de la hemipelvis por el lado de la contracción. El psoas mayor se origina en las vértebras de la L1 a la L4, en los procesos costales de todas las vértebras y la vértebra T12. Se inserta en el trocánter mayor del menor, y su función es flexionar la cadera y rotar el músculo. Tenemos al grupo de la pared anterior, que, los rectos del abdomen se originan en el borde superior del pubis por medio de un pequeño tendón. Se insertan en la cara anterior de los quinta, sexta y séptimo cartílagos costales y apéndice sifoides. Mantienen la posición recta y vísceras en su posición. Flexionan la columna vertebral a través de las costillas. El transverso del abdomen se origina en la cresta ilíaca y el ligamento inguinal fascia lumbar. Se origina en la línea pectínea, la línea alba y la cresta del pubis. Comprime el abdomen. El músculo oblicuo interno del abdomen se origina en la cresta ilíaca, arco del falopio y la apófisis espinosas de la S5 a la S1. Se insertan las fibras posteriores en el borde caudal de las últimas 3 costillas en el apéndice sifoides y las fibras mediales e inferiores en la línea alba. De forma unilateral inclinan y rotan hacia el mismo lado y de forma bilateral flexionan el tronco. El oblicuo externo del abdomen se origina en la cara externa de la 5 a la 12ª costilla y se inserta en la línea alba y la sínfisis del pubis. Su función es comprimir y sostener vísceras abdominales y rota y flexiona el tronco. Dentro de las alteraciones de la cinemática tenemos las lesiones del anillo pélvico, que pueden clasificarse en 3 tipos: estables, parcialmente inestables o completamente inestables. El grado de la inestabilidad de la pelvis se correlaciona directamente con el nivel o grado de energía que la produjo. Por ejemplo, una pelvis completamente inestable sugiere un drama de alta energía, pero la lesión no debe circunscribirse solo al tejido óseo, sino también a los órganos y tejidos circundantes, lo que permite al tratamiento seguir. Por ejemplo, en una lesión estable se puede optar por un tratamiento conservador consistente en quitar la carga. En cambio, en una lesión parcialmente estable o francamente inestable, se debe decidir si se fija quirúrgicamente la estructura anterior o la estructura posterior, o bien si se fijan quirúrgicamente las dos estructuras, lo que considera un tratamiento combinado. Y bueno, por otra parte tenemos una ruptura ligamentaria. Esta puede ocasionar que la sínfisis púbica se abra hasta 2.5 centímetros. Si a esta le agregamos una lesión del ligamento sacroespinoso y del sacroiliaco anterior, se abrirá más y se denominará el libro abierto. Si se agrega una lesión de 2 ligamentos posteriores, entonces ya cursa con una inestabilidad total, con apertura del libro abierto y un desplazamiento vertical. Por lo tanto, no debemos olvidar la regla de oro, que la pelvis es un anillo, por lo que si existe una lesión anterior debe de haber una lesión posterior y viceversa. Por lo anterior, las lesiones de pelvis se pueden producir por cualquiera de los siguientes 3 patrones de fuerza: abrir como libro o fuerza anteroposterior, desplazar hacia la línea media o fuerza de compresión lateral, y desplazar en forma vertical o fuerza de cizallamiento vertical. Ahora continuamos con el raquis torácico y el tórax. Bueno, la columna torácica es una zona de transición ubicada entre las regiones cervical y lumbar. Se encuentra en cifosis. La cifosis es la convexidad hacia posterior y concavidad anterior.
Va desde la T1 a la T12, siendo la T1 la vértebra torácica más pequeña y la T12 la más grande. Bueno, tiene 12 vértebras que forman un ángulo de aproximadamente 40 grados. Es una zona estable ya que tiene contacto con las costillas y la parrilla costal. Es la zona con menor movilidad y cualquier variación entre la zona cervical y lumbar producirá un cambio en la columna torácica. Además de tener apófisis espinosas más largas que las cervicales, sus inserciones costales le proporcionan una mayor resistencia y estabilidad comparada con la columna cervical y la lumbar. Además desempeña un papel fundamental en la protección del eje medular. Esta función está asegurada gracias a la morfología de las piezas vertebrales y de los arcos posteriores. En una postura sifótica, obliga a las láminas y a los ligamentos amarillos principalmente a resistir las fuerzas de tensión. Pasando al tórax, es un sistema cerrado que funciona como un fuelle durante la ventilación, constituido por la parrilla costal. Un fuelle pues sirve para manejar flujos de aire. Y bueno, el tórax funciona como una base rígida para que los pulmones, que en este caso van a ser el fuelle junto con el diafragma, pueden generar la movilidad y poder hacer que entre y salga el aire. Las vértebras torácicas tienen un diámetro transversal del cuerpo vertebral y es similar al diámetro anteroposterior. Presenta carillas articulares en su parte posterior y lateral, tanto por superior como por inferior. El proceso transverso representa una carilla costal. Sus facetas se encuentran en disposición de 60 grados entre el plano coronal y horizontal y de 20 grados con respecto al sagital. En cuanto a las costillas, hablando del tórax, tiene un cuerpo, un ángulo que genera una curva que genera la zona posterolateral, y posterior tiene un tubérculo articular para el proceso transverso, una cabeza y un cuello entre el tubérculo y cabeza. El cuello demuestra el eje de movimiento que va a tener la costilla y bueno, esto es importante. Por otro lado tenemos a las que son las articulaciones del tórax. Tenemos la manubrioesteral, que es anfriartosis y es fibrocartilaginosa. La esternocostal, que son dos, se dividen en costocondral y la costoexternal. Tenemos a la costotransversa, la costovertebral y las intercondrales, que son tres, que son principalmente entre la sexta a la 10ª costilla. Dentro de la ostocinemática y la artrocinemática tenemos la flexión, que bueno, se puede representar cuando exhalamos. Esta tiene una amplitud de 30 a 40 grados. Las facetas articulares deslizan en sentido posterior. La costilla durante la flexión se produce un descenso en las costillas. En ambas costillas produce rotación anterior y el tubérculo costal se desliza en sentido superior. En la extensión, que bueno, la podemos representar cuando inhalamos, su amplitud es de 20 a 25 grados. Las facetas articulares en este caso se deslizan en sentido inferior y se produce un ascenso de las costillas. También rotan posterior costal y el tubérculo costal desciende. En la inclinación lateral, que es 25 grados de amplitud, las facetas ipsilateral genera extensión y la contralateral genera flexión, que es, bueno, asciende. Las costillas durante la inclinación, en el lado contralateral las costillas ascienden, mientras que en el lado ipsilateral descienden. En la rotación axial tiene una amplitud de 30 grados y en ambas facetas deslizan hacia el mismo sentido. Es decir, si una va hacia la derecha, las dos van hacia la derecha y así, sucesivamente. Hablando del tórax, tenemos la musculatura inspiratoria normal, que bueno, tenemos como principal músculo el diafragma principal, que aumenta el diámetro vertical por el descenso de su cúpula, el transversal por la elevación de las costillas inferiores y el diámetro anteroposterior por elevación del esternón, mecanismos brazo de bomba, así se le llama. Los músculos intercostales externos ayudan a elevar las costillas y estabilizan la parrilla costal. Los escalenos aumentan el diámetro anteroposterior por elevación de primera y segunda costilla. La musculatura inspiratoria forzada. Los músculos, el cerato posterior, la porción superior,
eleva las costillas superiores, el estrato posterior, la porción inferior, estabiliza costillas inferiores, el estrato anterior eleva costillas, el elevador de las costillas eleva costillas superiores, el esternocleidomastoideo eleva esternón y costillas superiores, el dorsal ancho eleva costillas, el iliocostal extiende el tronco para estabilizar el cuello, el pectoral mayor eleva costillas superiores, pectoral menor eleva costillas medias y esternón, el cuadro lumbar estabiliza costillas inferiores. En la musculatura de la expiración forzada tenemos a los músculos abdominales, que es el recto abdominal, el oblicuo externo, el interno, los transversos del abdomen, que tienen como acción flexionar el tronco y la depresión de las costillas, comprimir la pared abdominal y su contenido y desplazar hacia arriba el diafragma. El transverso del tórax deprime las costillas, los intercostales internos disminuyen el espacio intertorácico y deprimen las costillas. Dentro de la cinética de los tejidos blandos y los tejidos contráctiles del tórax tenemos a los elementos estabilizadores pasivos, que es la articulación costovertebral, que tenemos al ligamento radiado, pega la cabeza de las costillas a procesos articulares vertebrales. Tenemos a la cápsula articular y la articulación costotransversa, el ligamento costotransverso superior. Dentro de las alteraciones de la cinemática tenemos a la artrosis de columna o espondiloartrosis, que es una enfermedad degenerativa del cartílago de los discos situados entre las vértebras. La estenosis de canal raquídeo es el estrechamiento de la columna vertebral que provoca presión sobre la médula espinal o estrechamiento de las aberturas, llamadas agujeros intervertebrales, por donde los nervios raquídeos salen de la columna vertebral. Y la hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral, específicamente el núcleo pulposo, se desliza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un dolor intenso. Por último tenemos la columna cervical y la cabeza. La columna cervical es la zona más superior de la columna vertebral. Se relaciona anatómica y funcionalmente con la cabeza a través de los cóndilos occipitales y por su parte más inferior de la zona torácica. Sus funciones son soportar la cabeza o darle soporte a la cabeza, provee sitios de inserción para los músculos y protege a la médula. Se conforma por 7 vértebras, de la C1 a la C7. Las únicas dos que tienen nombre específico son las dos primeras. La primera o la C1 es el atlas y la C2 es el axis. Se dividen en anatómicamente se divide en alta, que es de la C1 a la C2, y baja, de la C3 a la C7. El atlas es una vértebra atípica, por su forma cambia al común de los demás. Su estructura está formada por dos masas laterales y dos arcos, el anterior y posterior. No tiene procesos espinosos, no tiene procesos transversos, tiene un foramen o agujero transverso por donde pasan las arterias vertebrales. Tiene carillas articulares cóncavas, sus superficies articulares cóncavas y planas cuando se rellenan de cartílago, y pasa por el medio de ella pasa la médula espinal, específicamente el bulbo raquídeo, y su función es sostener la cabeza. El axis tiene procesos odontoides, que es el pilar óseo en sentido superior que nace desde el cuerpo vertebral. Tiene un cuerpo vertebral, tiene facetas articulares superiores orientadas en 30 grados, tiene facetas articulares inferiores similares que son a 45 grados, tiene un diente del axis que tiene una carilla articular anterior y posterior, la anterior es para formar la articulación con el atlas, tiene un proceso espinoso bífido, que significa que tiene interacción de distintos músculos, y también tiene un agujero vertebral. Respecto a la región cervical baja, que es la compuesta por la C3 a C7, esta soporta la carga axial producida por la cabeza y las vértebras superiores, manteniendo erguida la cabeza. Reciben las fuerzas reactivas de los músculos y proveen de movilidad a la cabeza. Se conforma por el cuerpo vertebral. Bueno, sus vértebras tienen un cuerpo vertebral, tienen un proceso transverso, tienen procesos espinosos, facetas articulares, articulación
uncovertebral que facilita y guía el movimiento de flexoextensión, foramen intervertebral que salen raíces nerviosas para formar los distintos plexos. En esta región las vértebras van creciendo ya que cada una va a tener que soportar el peso de las que están antes que ellas de abajo para arriba. En cuanto a la osteocinemática y la artrocinemática, en el plano sagital con un eje medial lateral tenemos a la flexoextensión. En total tiene un rango de movimiento de 130 a 135 grados, en donde la flexión abarca 45 a 50 grados y la extensión unos 85 grados. En el movimiento artrocinemático, la flexión de la región C0 y C1 tiene un movimiento convexo sobre cóncavo. Los cóndilos van a rodar posterior y deslizar anterior. De la C1 a la C2 hay un pivote posterior. Significa que dos superficies convexas, una genera un movimiento hacia atrás y la parte posterior se cierra y el anterior se abre. La cervical baja, las facetas se deslizan en sentido anterior y posterior. En la extensión, en la región C0 y C1, hay una rodadura hacia anterior y deslizamiento hacia posterior. Las C1 y la C2, en estas hay un pivoteo anterior y en la cervical baja hay un deslizamiento en sentido anterior y superior. En la inclinación lateral, la región C0 y C1 no se mueve. La C1 y la C2 hay deslizamiento contralateral al movimiento en la cervical baja. La faceta ipsilateral se extiende y desliza en sentido posterior e inferior, y la contralateral se flexiona. Eso significa que desliza en sentido anterior y posterior. En la región 0 de la rotación axial, que son 180 grados de rango de movimiento, no se mueve, y las C1 y C2, las facetas contralateral se deslizan en sentido anterior y medial, y la ipsilateral en sentido posterior y medial. En la cervical baja, la ipsilateral extiende, y eso significa que se desliza en sentido posterior e inferior, y la faceta contralateral se flexiona, es decir, se desliza en sentido anterior y posterior. Pasando ahora con las alteraciones de la cinemática, tenemos el latigazo cervical, que es una lesión en la zona cervical que afecta en particular a los ligamentos, músculos y las vértebras del cuello. Se produce como resultado de movimientos bruscos y violentos y primero hacia atrás y luego hacia adelante, modificando así el movimiento natural que el cuello realiza normalmente. En la fractura de los arcos posteriores, las fracturas de lateral representan del 2 al 13% de las lesiones de la columna cervical. Puede acompañarse del déficit neurológico cuando hay asociación con una fractura de odontoides, lesiones en los ligamentos alares o lesión del ligamento transverso. Con la compresión de la C1 a C2 sobre C2 ocurre la ruptura del atlas con los puntos de mayor fragilidad. Estos lugares son los arcos posterior y anterior, que cuando están fracturados permiten el desplazamiento de las masas laterales. Y por último, la rectificación cervical, que es una patología que se presenta cuando se pierde o disminuye considerablemente la curvatura normal o fisiológica de la columna cervical, trayendo como consecuencia espasmos musculares en la zona y otras diversas consecuencias. El origen de sus causas es diverso, entre las cuales se encuentran con mayor frecuencia las esguinces o latigazos cervicales y las malas posturas. También podría ser la debilidad muscular. En cuanto a la cinética de los tejidos blandos y tejidos contráctiles, tenemos a los ligamentos longitudinales anterior y posterior, que se extienden por delante de los cuerpos vertebrales. Entre las láminas vertebrales se extienden los ligamentos amarillos. Los ligamentos interespinosos, que unen las apófisis espinosas prolongadas hacia atrás por el ligamento supraespinoso, y el ligamento nucal, que limita la flexión anterior de la cabeza y de la columna cervical. También sirve como medio de unión para algunos importantes músculos como el músculo trapecio y el esplenio. También tenemos los ligamentos intertransversos, que unen las apófisis transversas por su tubérculo anterior y posterior. Bueno, aquí tenemos el modelo físico que yo hice de la vértebra cervical. Bueno, eso fue todo por la presentación. Esta es mi bibliografía y muchas gracias.